Andrés Manuel López Obrador no sorprende a nadie, al menos los que tenemos años cubriendo al presidente, ver a un Andrés Manuel López Obrador comprometido con sus convicciones de austeridad republicana y hasta más drástica, más dura, y honestidad. Se quedaron con las ganas los empresarios de un plan de rescate, algo que le han criticado, como le han criticado toda su estrategia, incluso la de salud, que dice el presidente, yo se la he dejado en manos de los expertos, de los técnicos. Desde tu perspectiva, ¿cómo ves la estrategia? ¿Cómo va? Pues mira, Rafita de repente tiene ese acierto de decir coloquialmente, como se dice, la situación no hay chile que les embone. Desafortunadamente estamos viviendo en una situación como sociedad que estamos divididos, no se niega. La sociedad como tal está viviendo una cambio en su forma de pensar y en este cambio pues estamos en el momento de que estamos divididos y que no estamos respetando muchas veces lo que piensa el otro. Bien lo dices tú, quien no conoce a López Obrador se sorprende de lo que propuso. Desafortunadamente para todos ellos que dicen que se arrepienten de haber votado por él tras haber creído que él traía la varita mágica de lo que podría cambiar en este país, les tengo malas noticias. No conocen la política de su país, no conocen la política de México y sobre todo no están conscientes de lo que Andrés Manuel López Obrador está llevando a cabo. Andrés Manuel López Obrador lo único que está reiterando es de que la sociedad más pobre, los mexicanos más pobres son los más necesitados ahora. Hay que entender la situación que está viviendo, que es coyuntural, es una situación. A ver, mi querido Enrique, creo que tuvimos un problema por ahí con la comunicación con don Enrique Legorreta. Vamos a ver si volvemos a conectarnos, a ver si ya lo tenemos, ya lo escuchamos, pero es lo que hemos estado mencionando, Rafa, que o se hacen pendejos o no conocen al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pues sabíamos desde siempre que se iba a, a ceñir a lo que ha venido promoviendo, que es austeridad, o sea que el gobierno no puede ser rico ante un país con tantos pobres, y la honestidad, eso de barrer de corrupción al gobierno, que debe dejarnos mucho dinero, debe de llevarnos a tener finanzas más saludables. No, no es de que no conozcan relativamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque pues viene con ese discurso desde hace 40 años. Lo que pasa es de que, como dice Quique, no les embona ningún chile, Vicente. Tienes toda la boca llena y atascada de razón. O sea, a final de cuentas creo que es interesante ver este panorama donde vemos a un presidente firme en sus convicciones, firme en su ideología, firme en su proyecto de nación. Si Andrés Manuel hubiera cambiado, si hubiera dado un giro de 180 grados y hubiera hecho lo mismo que hicieron los neoliberales, aún así lo hubieran criticado, aún así todos los comentócratas hubieran dicho, ya cincó a los empresarios, ya ven, es lo mismo, lo hubieran criticado. Y a final de cuentas dice el presidente, pues mejor salvo a mis bases, salvo a mi gente, salvo a mi México y dejo que digan lo que tengan que decir. Y qué bueno que lo haga, qué bueno que tengan los pantalones y los tamaños de decir primero los pobres, después los pobres y al final los pobres. Ahora que mi querido Enrique Legorreta, hay que decirlo, ahí es donde se tropiezan todos, porque tenemos al PAN, que tanto ha criticado por populista López Obrador, hoy pidiendo una lanita por cabeza para todos los ciudadanos. Hoy tenemos a un PRI, a un PAN, a un PRD, un Movimiento Ciudadano, que criticaron los programas sociales del presidente como clientelares, y pues se me hace que vieron su triste realidad pues en estos días la están viendo, mi querido Enrique. Sí, desafortunadamente la oposición está dando patadas de ahogado, o sea, es increíble que ni en la peor situación que estamos viviendo en cuanto a la pandemia, ni en cómo se está presentando las cosas, no les gusta nada de lo que está haciendo el gobierno de López Obrador. Y ya caemos en un tema desafortunadamente de clasismo, ¿no? O sea, no es porque López Obrador siempre ha sido
defensor de sus ideales, que es algo que muchos panistas no tienen, mucha oposición no tiene, que a la primera cambian de partido político. Pues López Obrador ha demostrado que su liderazgo y su ideología como tal la lleva todos los días a cabo, y con el informe, como bien lo señala Rafita, dejan claro que sus ideales están ahí presentes, y que al final de cuentas, aunque a la gente no le guste, él va a seguir apoyando consenso de sacar una igualdad en este país que no se tiene, y que desafortunadamente las personas no lo llegan a entender. Ellos están viendo todavía el tema coyuntural, que no es malo, es entendible que estamos viviendo una situación terrible con el COVID-19, pero lo coyuntural no va a pasar, y va a pasar más tarde que temprano. Pero la gente pobre, la gente que está sin una oportunidad social de salir adelante, es la gente que va a seguir repercutiendo esta enfermedad, esta pandemia, que por lo que se ve va a ser largo. Entonces, primero hay que apoyar estos sectores para seguir creciendo. Ya dijo López Obrador hoy que va a haber un acuerdo con los grandes empresarios para que se apoye a estos empleados que puedan no perder su empleo. Y entonces ahí, al final de cuentas, es un trabajo que tiene que ser poco a poco. Esperemos que con esto la situación no se agrave en cuanto a una crisis económica que se prevé, es inevitable, bien lo dice López Gatell, que es inevitable las cosas. En cuanto a la crisis económica, pues va a ser inevitable, porque no nada más es México, es el mundo, y el mundo está en un territorio peligroso que se debe de enfrentar con ideales, con propuestas y con el trabajo de todos. Mi querido Enrique, la pregunta que también